Hola a todos y bienvenidos. En esta serie de videos he mencionado en repetidas ocasiones que los polinomios de Taylor y Maclaurin se pueden aplicar en problemas tanto de matemáticas como de física como de ingeniería, en general en las ciencias. Y es que los campos en los que se aplican son vastos. Se puede aplicar en el análisis numérico, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría dedicar este video a aplicaciones de polinomios de Taylor en la física. Esto para no dejar que los conocimientos que hemos visto en los videos anteriores se queden solo en papel. Realmente nos sirven para resolver diversos problemas. Entonces, los polinomios de Taylor, como acabo de mencionar, también se usan con mucha frecuencia en la física. De hecho, he mencionado que la linearización de la función seno se usa frecuentemente para resolver la ecuación diferencial del péndulo. Bien, entonces, con objeto de entender una ecuación, los físicos simplifican a menudo una función considerando solo dos o tres términos de Taylor. Esto, por supuesto, cuando se está trabajando, digamos, en papel. Si nosotros estamos trabajando con algunos métodos numéricos, típicamente se utilizan más términos de Taylor. Y bueno, en otras palabras, los físicos usan un polinomio de Taylor como una aproximación de la función original. En el ejemplo siguiente se muestra una manera en la cual esta idea se usa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. Bien, entonces el ejemplo dice de la siguiente manera. En la teoría de Einstein de la relatividad especial, la masa de un objeto que se desplaza con velocidad v es la siguiente. Entonces tenemos que en esta teoría la masa es igual a la masa del objeto en reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto elevado al cuadrado dividido entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía cinética del objeto se define como la diferencia entre su energía total y su energía en reposo. Vamos a tener que la energía cinética va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado menos la masa del objeto en reposo multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, entonces este problema nos indica lo siguiente. Demuestre que cuando la velocidad del objeto es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, esta expresión para acá concuerda con la expresión de la energía cinética de la física newtoniana o física clásica. Esto quiere decir que la energía cinética va a ser igual a la masa del objeto en reposo por la velocidad del objeto elevado al cuadrado entre 2. Bien, entonces vamos a dar respuesta a este problema. Mediante las expresiones dadas para la energía cinética y para la masa, nosotros obtenemos lo siguiente. Sí, entonces vamos a tener que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado menos la masa del objeto en reposo. Aquí, por supuesto, con c me refiero a la velocidad de la luz al cuadrado, más la masa del objeto en reposo, perdón, menos la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Si nosotros sustituimos la expresión para la masa, que nosotros expresamos anteriormente, ¿sí? De las expresiones anteriores, fíjense, nosotros aquí tenemos esta expresión. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado menos la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado va a ser igual, y nosotros aquí podemos factorizar la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado, va a ser igual a la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado por 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado elevada a la menos 1 medio menos 1. Bien, entonces comparemos en esta gráfica la expresión de la energía cinética en ambas teorías. ¿Sí? En color magenta nosotros tenemos la gráfica
de la energía cinética del objeto conforme la velocidad cambia. ¿Sí? Esto es en la teoría de la relatividad y nosotros en color azul también tenemos la gráfica de la energía cinética del objeto bajo la teoría de la física clásica, la física newtoniana. Entonces, noten ustedes que es difícil de distinguir entre la energía cinética entre ambas teorías cuando la velocidad es muy pequeña. Por eso recalco que en esta zona, en el gráfico, no se puede distinguir la gráfica de la energía cinética en el caso de la teoría de la relatividad y la teoría clásica newtoniana. Entonces, una vez más, la curva superior de la figura es la gráfica de la expresión de la energía cinética K de un objeto con velocidad v en la relatividad especial. Y por supuesto, la curva inferior muestra la función usada para la energía cinética en la física clásica newtoniana. Cuando v es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, las curvas son prácticamente idénticas. Y bueno, como sabemos de la física, no vale la pena graficar más allá de c, ya que se entiende de la física que la velocidad de la luz es la velocidad máxima. Bien, entonces, si nosotros decidimos definir a x como menos v al cuadrado entre c al cuadrado, es decir, menos la velocidad del objeto elevado al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado, la serie Maclaurin para 1 más x a la menos 1 medio es más fácil de calcular que una serie binomial con k igual a la menos 1 medio. Y observamos que el valor absoluto de x es menor que 1 porque, bueno, porque la velocidad a la que se desplaza el objeto, por supuesto, debe ser menor a la velocidad de la luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que 1 más x elevado a la 1 medio es igual a 1 menos x entre 2 más menos 1 medio por menos 3 medios entre 2 factorial multiplicada por x al cuadrado más menos 1 medio por menos 3 medios por menos 5 medios entre 3 factorial multiplicada por x al cubo. Si nosotros simplificamos estas expresiones, vamos a obtener que esto es igual a 1 menos x entre 2 más 3 medios de x al cuadrado menos 5 entre 16 por x al cubo, etcétera, etcétera. Así que si nosotros ya tenemos esta expresión, bueno, nosotros podemos calcular la energía cinética. Y la energía cinética va a ser la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado multiplicada por la serie que nosotros acabamos de obtener, menos 1. Como ya sabemos que 1 menos 1 es igual con 0, obtenemos la expresión para la energía cinética de esta manera. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos esta expresión para la energía cinética. Ahora, si v es mucho más pequeña, si la velocidad a la cual se desplaza el objeto es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, entonces todos los términos después del primero son muy pequeños. Estamos hablando de estos términos que están aquí. Son extremadamente pequeños cuando se les compara con el primer término. ¿Sí? Entonces, dado que son tan pequeños, pues son despreciables. Así que si los omitimos, nosotros obtenemos que la energía cinética se aproxima a la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado por 1 medio de la velocidad al cuadrado entre la velocidad del objeto al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Si nosotros eliminamos, ya que estamos multiplicando y dividiendo por la velocidad de la luz al cuadrado, la eliminamos, obtenemos la expresión de la física newtoniana clásica, que es la masa del objeto en reposo por la velocidad al cuadrado entre 2. Y con esto terminamos este ejemplo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Utilice la desigualdad de Taylor para estimar la diferencia en las expresiones del ejemplo que acabamos de resolver para la energía cinética cuando la velocidad, cuando el valor absoluto de la velocidad del objeto es menor a 100 metros por segundo. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, si nosotros consideramos, al igual que en el ejemplo pasado, a x como menos v al cuadrado entre c al cuadrado, es decir, menos la velocidad del objeto
al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado y tomamos a f de x como la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado, esto multiplicado por 1 más x a la menos 1 medio, aquí menos 1, y m mayúscula es una constante, un escalar, un número real, tal que la doble derivada, el valor absoluto de la doble derivada de x es menor que esta constante, menor o igual a esta constante, entonces podemos utilizar la desigualdad de Taylor para escribir lo siguiente. El valor absoluto del residuo de orden 1, ¿sí?, es menor o igual que esta constante m que nosotros acabamos de describir entre 2 factorial por x al cuadrado. Una pregunta es, y bueno, ¿cómo podemos estimar m? Y es precisamente a lo que nosotros vamos. ¿Sí? Nosotros, la manera de estimar m es acotando el valor absoluto de la doble derivada de x. Entonces, analicemos la doble derivada de la función, la cual nosotros tenemos aquí. Entonces, si derivamos 2 veces esta expresión, ¿sí?, lo que nosotros obtenemos es que la doble derivada es igual a 3 cuartos por la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado por 1 más x elevado a las 5 medios. Y nosotros ya sabemos que el valor absoluto de la velocidad del objeto es menor o igual a 100 metros por segundo. De modo que tenemos lo siguiente. Si el valor absoluto de la doble derivada de la función con respecto a x, de acuerdo con lo que nosotros acabamos de calcular, es igual a esta expresión de aquí. ¿Sí? Pero ya sabemos que la velocidad es menor o igual a 100 metros por segundo, así que esta expresión que nosotros tenemos aquí, si nosotros sustituimos para la velocidad, la expresión tiene que ser menor o igual que la expresión que nosotros tenemos aquí, ya que nosotros estamos sustituyendo v por los 100 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, esto es menor o igual a 3 veces la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado entre 4 por 1 menos 100 al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado elevado a las 5 medios. Recordando que 100 al cuadrado representa los 100 metros por segundo. Entonces definimos a m mayúscula, la constante de la cual nosotros estábamos hablando y también utilizamos para acotar el residuo. Vamos a definirla precisamente como esta expresión que acabamos de calcular, que es precisamente lo que nosotros escribimos aquí. M mayúscula es esta constante de aquí. Perfecto. Entonces, lo que nos hace falta ahora es decidir, estimar de alguna manera la velocidad de la luz. Tomemos la velocidad de la luz como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De esta manera, si nosotros tomamos la velocidad de la luz como esta expresión, vamos a poder acotar el residuo de orden 1, el valor absoluto del residuo de orden 1 de x, lo cual es menor o igual a 1 medio por 3 por la masa del objeto en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado entre 4 veces 1 menos 100 al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado elevado a las 5 medios por 100 a la 4 entre la velocidad de la luz a la 4. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a simplificar la expresión y tomamos la velocidad de la luz como acordamos anteriormente, vamos a obtener que esto es menor a 4.17 por 10 a la menos 10 por la masa del objeto en reposo. ¿Sí? Tenemos esta cota. De modo que cuando la velocidad, cuando el valor absoluto de la velocidad es menor o igual a 100 metros por segundo, la magnitud del error al usar la expresión newtoniana para la energía cinética es, cuando mucho, es a lo más, 4.2 por 10 a la menos 10 por la masa del objeto en reposo. Bien, estos conceptos también se aplican en el campo de la óptica, ¿sí? No solo en la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, la figura que nosotros podemos apreciar aquí representa una onda de la fuente puntual S, ¿sí? Entonces, S está emitiendo una onda
que se encuentra una interfaz esférica de radio R centrado en C. Nosotros tenemos esta interfaz de radio R esférica centrada en C. El rayo SA se refracta hacia P, ¿sí? Entonces, este radio se refracta hacia P. Muy bien. Entonces aquí tenemos varios valores. Tenemos el radio SA se refracta hacia P. Bien, entonces tenemos aquí la ilustración de la refracción en una interfaz esférica. Al usar el principio de Fermat, de que la luz viaja en el menor tiempo posible, Hecht deduce la siguiente ecuación, ¿sí? Vamos a tener N1 N1 dividido entre L sub 0 más N2 dividido entre L sub I, donde N1 y N2 son índices de refracción y L sub 0 y L sub I y también S sub I son las distancias indicadas en la figura que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos L sub 0, tenemos L sub I, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cantidades y estos ángulos aparecen en esta ilustración que nosotros podemos ver aquí. Bien, también de la misma manera tenemos aquí a S sub I y S sub 0, N2, N1. Bien, entonces, aquí nada más me gustaría recalcar que esto es L sub I, no quedó tan clara la I. Entonces, una vez más, estas son distancias indicadas en la figura que acabamos de ver. Entonces, si utilizamos la ley de los cosenos, dado que nosotros tenemos triángulos en esta figura, fíjense aquí nosotros tenemos este triángulo y este triángulo de acá, si utilizamos la ley de los cosenos aplicada a los triángulos ACIS y ACP, entonces vamos a ver los triángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos C y S, entonces el triángulo ACS es el triángulo que nosotros podemos notar aquí. Este es el triángulo ACS. Y el triángulo ASP. Tenemos aquí este triángulo más grande. Pues nosotros podemos sacar el E0 y el I, ¿no? Entonces, perdón, aquí el segundo triángulo es el ACP, ¿sí? No el ASP. Entonces, el segundo triángulo me refiero a este triángulo A, C y P que nosotros podemos notar aquí. Finalmente, lo que nosotros queremos son expresiones para L0 y para L sub I. Bien, entonces, insisto, utilizamos la ley de los cosenos y vamos a tener que L sub 0 es igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más S sub 0 más R, todo esto elevado al cuadrado, menos 2R por S sub 0 más R por el coseno del ángulo, phi. Sí, entonces también vamos a tener a L sub I, que va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más S sub I menos R al cuadrado más 2R por S sub I menos R por el coseno de phi. Como es un poco complicado trabajar con la ecuación de Hecht, Gauss en 1841 la simplificó usando la aproximación lineal. Coseno de phi es más o menos 1 para valores pequeños de phi. ¿Por qué? Pues lo que hizo fue linearizar. Si nosotros hacemos aquí una pequeña gráfica, vamos a encimar aquí una pequeña gráfica. Recordemos que el coseno es más o menos de esta manera, ¿no? Se comporta así. Aquí nosotros tenemos el coseno de phi. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente linearizar el coseno de phi en 0. Entonces, fíjense, nosotros tenemos en color amarillo simplemente la función 1. Y es precisamente en esta zona, en la zona cercana, aquí cercano a 0, donde 1 y el coseno de phi son bastante cercanos. Insisto, linearizamos en 0 el coseno de phi o simplemente calculamos el primer término de la serie de Maclaurin. Bien, entonces es por eso que Gauss en 1841 hizo precisamente esto, ¿no? Está aproximando el coseno cerca de 0 por 1.
obviamente para valores pequeños de phi, ¿sí? Noten ustedes aquí en el mismo gráfico que acabamos de hacer que para valores grandes de phi, esto simplemente no funciona. Sí, entonces, como ya dijimos anteriormente, esto equivale a usar el polinomio de Taylor de grado 1. Por tanto, la ecuación se transforma en la siguiente ecuación mucho más sencilla. Tenemos que n sub 1 entre s sub 0 más n sub 2 entre s sub i es igual a n sub 2 menos n1 entre r. Esto, si lo comparamos con esta expresión que está aquí, es muchísimo más sencilla. Bien, entonces, la teoría óptica resultante se conoce como óptica de Gauss u óptica de primer orden y se ha vuelto la herramienta teórica básica para diseñar lentes. Una teoría más exacta se obtiene al aproximar coseno de phi por medio de su polinomio de Taylor de grado 3, que es el mismo que el polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí? Entonces, esto considera los rayos para los cuales phi no es tan pequeña, no es tan cercana a cero. Es decir, rayos que golpean la superficie a mayores distancias h por arriba del eje. Bien, entonces, bueno, en un ejercicio de hecho que no vamos a mencionar aquí, pero se pide utilizar esta aproximación para deducir esta ecuación más exacta, ¿sí? Entonces, la teoría óptica resultante se conoce como óptica de tercer orden. Nosotros podríamos calcular ópticas de orden mayor simplemente calculando un polinomio de Maclaurin para coseno de phi con más términos. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.